hay muchísimo que hablar sobre el tema Colombia, pero hay algo en particular que me parece que hace ruido en toda la valoración que los venezolanos hacemos sobre lo que acaba de ocurrir en Colombia con el triunfo de Petro. Y tiene que ver con la respuesta que nos dan los colombianos cuando les advertimos sobre lo que está pasando en Colombia y lo que ha pasado en Colombia y lo que va a pasar en Colombia. Y es la famosa respuesta, bueno, pero es que Colombia no es Venezuela. Y entonces, en el programa de hoy yo quisiera decirles que más allá de recordar que los venezolanos decíamos que Venezuela no es Cuba y estamos ahora peor que Cuba, el asunto puede ser aún más grave, porque el decir que Colombia no es Venezuela ignora los paralelismos de la historia entre Colombia y Venezuela, que son, si Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, como decía Martí, Venezuela y Colombia son, más que un condominio, unos hermanos siameses pegados por la espalda, que no se ven nunca frente a frente, pero que viven historias paralelas. De eso quiero hablar yo para combatir ese cuento de que Colombia no es Venezuela y de alguna manera dar mi criterio al respecto, porque yo creo que si de algo podemos, si algo podemos hacer es analizar lo que ha sido el devenir histórico. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, una historia comparada breve, pero comparaciones requeridas entre la historia de Colombia y Venezuela. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entiende. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología para el que no quiere escuchar el daño que le va a hacer el socialismo, oftalmología para el que no quiere ver que el socialismo se acerca a quitarle su libertad, y odontología política para limarle los colmillos a todos esos lobos disfrazados de oveja que andan como mansos corderitos por allí presentándose como el cambio y la solución, pero en lo que son electos les salen los colmillos y las garras, y adiós luz que te apagaste. Hay que abrir el aserradero político, el aserradero politiquero internacional, porque hay que limarles esas caretablas obsoletas y periclitadas a todos esos politiqueros caretablas, a todos esos que se hicieron los paisas en Colombia y votaron blanco, esos politiqueros que se pusieron en la posición del imparcial. A esos caretablas que ahora van a salir a hablar de democracia cuando tienen a las puertas a un tipo que está dispuesto a destruir la democracia. A esos caras de tabla tenemos que agarrarles esa caretabla, limársela, lijársela, sellársela, barnizársela y contraenchapársela y exponerlos para que la gente vea lo caretablas que son. Gracias por estar de vuelta como todos los días. Les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Y más de 120,000 personas ya suscritas. Gracias por activar las notificaciones y por supuesto, muchas gracias a todos los que además se encargan de compartir nuestros contenidos. Por supuesto, tengo que dar un agradecimiento sumamente especial a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Nuestro productor, el Bati Batista, y nuestro asistente de producción, el mejor asistente de producción del YouTube en habla hispana, el Moreno Cabeza, que trabaja como nunca. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y aquí seguimos, amigos míos.
aquí seguimos. El tema de que Colombia no es Venezuela, de que Venezuela no es Cuba, de que Chile no es Venezuela, de que México no es Venezuela, etcétera, pareciera que es necesario decirlo. Por supuesto que cada quien puede tener su criterio, pero más allá de todo eso es necesario decir que dentro de todo ese criterio hay que dejar perfectamente claro que los paralelismos no se pueden obviar, que el modelo del socialismo del siglo XXI busca destruir las democracias y entronizar a través de la sumisión de la población la permanencia perpetua o de un solo hombre o de un solo grupo político que siempre responda a al mismo lineamiento. Se trata, el peligro en Bolivia era Evo o era todo ese socialismo del siglo XXI alrededor de Evo. El peligro en Ecuador era Correa o todo ese movimiento alrededor de Correa. No. El peligro en Venezuela era Chávez o era todo ese movimiento alrededor de Chávez. Ya lo ven, ya lo vemos ahora. Vemos el castrismo, cómo se quitaron de encima al apellido Castro y ahí sigue ese sistema. Y de la misma manera hay que decir que en Colombia el problema no es Petro, que la cosa va mucho más allá. Todo eso, por supuesto, puede someterse a cualquier tipo de interpretaciones y de discusiones y se puede analizar, etcétera. Pero hay cosas que no se pueden dejar de lado, amigos, porque la realidad es terca. La historia está allí y no se trata de hacer predicciones. Se trata de analizar el asunto. Por cierto que ayer, hoy conversaba con la amiga Alexa Chercia, que lleva la cuenta Astralmente en Instagram. Creo que es la única astróloga que yo respeto porque se va del tema astrológico al tema de los arquetipos y al análisis. No he visto astrólogos haciendo análisis arquetipales como el que hace la cuenta Astralmente de la amiga Alexa Chercia, que mencioné ayer a los astrólogos y quizás se pudo haber malinterpretado mi punto de vista, pero la astrología, que creo que es un estudio tan antiguo como lo es la humanidad, pero evidentemente la superchería lo ha convertido en una cosa farandulera de horóscopo y de compatibilidad, y si soy compatible con quién y con más cuál. A mí me gusta más el tema de los arquetipos, y por supuesto que uno bebe del agua que desea beber. Y por supuesto allá hay algo, ¿no? Allá hay una forma de ver las cosas, una forma de analizar. Pero la historia es una forma, o mejor dicho, en la historia se ofrece otra forma de analizar las cosas y de ver cómo el devenir histórico es consecuencia de lo que la sociedad es en su seno. Y no podemos ser otra cosa, somos lo que somos y no nada distinto. Eso es importante decirlo. Para el día de hoy hemos preparado, en efecto, este tema porque creemos que es importante, ¿no? Mostrar lo que significa en este momento, ¿no? Lo que significa en este momento el tema de la historia colombiana y venezolana. Y de cómo no es extraño, no era raro predecir que Colombia iba a caer en manos del chavismo. No era raro predecirlo. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que el devenir de los pasos de Colombia están atados irremediablemente al devenir de los pasos venezolanos, hasta el punto que yo sería capaz de decir que debemos empezar a estudiar la historia colombo-venezolana más que la historia de Colombia o la historia de Venezuela, porque vamos casi que por el mismo sitio. Fíjense lo siguiente, fíjense lo que vamos a ver aquí. Vamos a comparar historia comparada, Colombia y Venezuela. Por supuesto que esto no se trata de hacer una microhistoria con todos los hechos punto por punto, porque la historia no es así. Porque no estamos hablando de ciencias exactas. No estamos hablando que le pones tanto de esto y tanto de aquello y te sale tal producto. No, estamos hablando de cómo se va construyendo todo esto que termina siendo Venezuela y todo esto que termina siendo Colombia. Entonces, fíjense el primer hito que yo considero importante rescatar, que es el periodo que va de 1545 a 1548. En ese periodo ocurren dos hechos fundamentales. Número uno, se funda la ciudad del Tocuyo en Venezuela. ¿Qué tiene eso de importante? Si ya se había fundado Cumaná, ya se había fundado Coro.
que es el Tocuyo la primera ciudad que se logra autosustentar con producción, la primera ciudad productiva. Germán Carrera además habla lo llama núcleo primero y primario. Eso de alguna manera da una idea de que en Venezuela podía haber un asentamiento, de que se podía asentar, de que no iba a ser un territorio de paso, sino que se podía establecer allí, en efecto, una ciudad que fuese viable y que fuese sustentable. Eso fue en 1545, pero 3 años después, 1548, que 3 años en la historia es un suspiro, se crea la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que viene a ser, las reales audiencias eran tribunales, el sistema de justicia, lo que viene a dar cuenta de que ya en el territorio del reino de la Nueva Granada, del nuevo reino de Nueva Granada, había, en efecto, suficiente actividad, se había solidificado ya la actividad productiva y los asentamientos como para que fuese necesario instituciones de justicia, tanto como esta. Luego vamos a 1781 y allí nos encontramos, estamos haciendo un salto largo, es verdad, pero no podemos detenernos en cada punto. En 1781 ocurre un hecho que nos deja claro hasta qué punto esa frontera entre lo que era el reino el virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela era una frontera de mentira y lo sigue siendo. Se ocurre la rebelión de los comuneros del Socorro, eso es en el departamento hoy de Santander. Y al mismo tiempo ocurre la rebelión de los comuneros de los Andes venezolanos, en Táchira, en Trujillo y en Mérida. ¿Quiénes eran los comuneros? Bueno, eran los agricultores que de alguna manera vivían y su producción estaba vinculada al trabajo cooperativo colectivo entre ellos. Y por supuesto las reformas que en la colonia se hacían atentando contra la producción que ellos realizaban hizo que se alzaran. Y fue una rebelión que fue aplastada a sangre y fuego, claro está. Pero ocurrió tanto en Colombia como en Venezuela, con las mismas razones. Avanzamos unos añitos más y nos encontramos que en el periodo entre 1793 y 1797 ocurren hechos importantes. Empieza a nombrarse la palabra libertad. Empieza a hablarse de los derechos del hombre. Empieza a hablarse de la condición de ciudadanos. ¿Basados en qué? Basado en el impacto que estaba teniendo en la generación de pensadores de la época, la Revolución Francesa y las ideas de esa revolución. En 1793, el gran prócer colombiano Antonio Nariño traduce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y lo publica en Colombia y en la Nueva Granada, y se desata una persecución en su contra. El tipo termina preso. ¿Por qué? Porque estaba hablando de libertad. Al mismo tiempo, años más, años menos, ocurre la rebelión de José Leonardo Chirinos en 1795 en Falcón y el movimiento libertario de Gual y España en 1797, que se inspiraba en las mismas declaraciones revolucionarias francesas, en los derechos del hombre, en la libertad, en los hombres libres. O sea, los procesos son paralelos. Avanzamos unos años más y nos encontramos en 1808, en el periodo 1808-1810. ¿Qué ocurre en ese periodo? Bueno, que Napoleón Bonaparte invade el reino español, y al invadir el reino español y apoderarse prácticamente de Europa, captura a los reyes, al rey y al heredero del trono, a Fernando VII y a su padre. Y en esa situación, las provincias o las naciones hispanoamericanas ya en construcción, las colonias españolas en América, empiezan a rebelarse. Ocurre la rebelión de los mantuanos en Caracas en 1808. Estaba el Marqués del Toro, estaba Bolívar y otros más que fueron exiliados de Caracas a sus fincas en el interior del país. Se publica el Memorial de Agravios de Camilo Torres Tenorio en Nueva Granada, donde reclama la igualdad entre los criollos y los peninsulares. Eso fue en 1809. O sea, ya estaba el tema reverbereciendo. Y estalla el movimiento independentista en ambos países en 1810. Y por supuesto se llega
en 1819, 1830, luego obviamente, estamos hablando claro, de la guerra de independencia, de todo lo que ocurrió, de Bolívar, de Santander, de la muerte de Nariño, de la muerte de Girardot, de la participación de colombianos en el ejército para liberar a Venezuela y de venezolanos en el ejército para liberar a los neogranadinos. Porque así como estuvo Girardot en Venezuela muriendo en el campo de batalla, estuvo Anzoátegui peleando en el territorio neogranadino, o estuvo el almirante Padilla de Riohacha ganando la batalla decisiva del lago de Maracaibo para sellar la independencia de Venezuela y expulsar al último capitán general del país, que era el capitán general de la Capitanía General de Venezuela, que era Morales. Y se crea la Gran Colombia. Ahí se llega. Sabiendo todo esto, entonces, amigos, ¿cómo se puede? Estamos en lo primero, ya vamos a avanzar. ¿Cómo se puede entonces decir que que Colombia no es Venezuela? Con lo que estamos viendo allí, nada más. Con procesos paralelos, con procesos históricos paralelos. O sea, eso da mucho que hablar. Muchísimo hay que hablar y vamos a hablar de eso. Pero yo quiero darle un mensaje a los venezolanos que están en Europa. Y no solamente a los venezolanos que están en Europa. Quiero darle un mensaje también a los venezolanos que están en cualquier parte del mundo y que tienen familiares en Europa y que quieran hacerle un regalo. Usted lo puede hacer. Que yo estoy en Perú, yo estoy en Colombia, yo estoy en los Estados Unidos, pero mi hermano, mi mamá, mi primo, mi sobrino, mi hijo está en Europa. Yo le quiero mandar un regalito. Comuníquese con la gente de Han Venezuela, que ellos le hacen llegar al familiar que usted tenga en cualquier parte de Europa esos antojos venezolanos que tanto nos gusta, porque Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos es el equipo para gestionar tus redes sociales. Si tú eres el mejor en lo que haces, si eres el mejor en tu empresa, eres el mejor en tu ámbito profesional, tienes que tener tus redes sociales en manos de los mejores, porque tú no eres experto en redes sociales. Octaedro Contenidos sí. Si tú eres bueno en lo que haces, no le des tus redes sociales al Sobrinity Manager o a cualquier pirata. Octaedro Contenidos, tu solución para tus redes sociales. Cuando compras en los Estados Unidos y envías a Venezuela, tuplata.com.be, esa es la gente. Mira, yo veo a una gente, chicos, que compra las cosas en los Estados Unidos y después que hacen ese esfuerzo para comprar las cositas en los Estados Unidos andan quejándose. Oye, que no, que me botaron la cosa, que no me llegó. Y digo, pero bueno, no, que lo mandé por no sé qué Tinity, que lo mandé por no sé qué. Tuplata.com.be, con ellos no se pierde nada. Responden siempre. No te van a bloquear el WhatsApp después que pagaste. Esta gente responde de verdad. Estar seguros en los Estados Unidos es tener un seguro. Si usted no está asegurado en los Estados Unidos, usted prácticamente, usted está a la intemperie. Usted puede tener la casa más bonita, alquilada. Usted puede haber comprado a crédito el carro más bello. Usted puede tener a sus hijos en un extraordinario colegio, pero si usted no tiene una póliza de seguro, usted no es nadie. Usted no está seguro. No caiga en eso. En los Estados Unidos, YM Insurance se asegura de brindarle la mejor opción para que usted, con lo que le corresponde pagar y nunca de más, tenga la mejor póliza de seguro. Recuerde que estar seguro es tener un seguro. Pero mira, una cosa que te tengo que decir. Que si estás en Panamá, ya le di a Nitu. Japón, Sushi y Fusión. En Panamá Nitu va a ir. Para que vea que la comida japonesa es sushi, pero es más que sushi. No es solamente sushi, pero si se trata de sushi, el mejor sushi de Panamá lo tiene Japón Sushi and Fusión. Por supuesto, el que quiera experimentar con la comida japonesa para ver que hay sushi, pero hay algo más allá del sushi, en Panamá, Japón Sushi and Fusión. Esa es una cosa deliciosa. Usted no se puede perder. Y si está en Panamá, pero no quiere ir, sino que quiere que se lo lleven a su casa, porque tiene una cenita y quiere sorprender a la gente con una cosita japonesa, Japón Sushi y Fusión. Sabroso. Por cierto que Panamá era parte de la Nueva Granada y de Colombia. Eso es algo que también es importante. Es importante decirlo porque hay gente que a veces se olvida de las cosas. Es que la historia para alguna gente es difícil. Es difícil, pero es que Colombia no es Venezuela. Está bien, Colombia no es Venezuela, pero se parecen tanto. Mírame esto.
Llegamos a 1846. Ya son países independientes, reconocidos por el mundo, etc. En el periodo entre el 1846 y 1899, Colombia y Venezuela caen en una espiral de guerras civiles tan horrible que el recuerdo de la gente de la época, que queda plasmado en diarios, en libros, en correspondencia, es de andar permanentemente correteando para huirle al caudillo montonero que se alza en determinado momento. O sea, vivir en paz era una cosa prácticamente imposible. Eso era guerras civiles, insurrecciones, derrocamientos y, por supuesto, la preeminencia de caudillos liberales o caudillos conservadores. En los dos países, los partidos fundamentales eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, tanto en el territorio de Colombia como en el territorio de Venezuela. ¿Se parece Colombia y Venezuela o no se parecen Colombia y Venezuela? Para que vengan aquí hasta hablando tonterías y estupideces y faranduleando con Colombia no es Venezuela o sacando cosas fuera de contexto y no contando la historia real. Por favor. Entre 1899 y 1902, un suspirito histórico, ocurre la Revolución Liberal Restauradora en Venezuela. ¿Encabezada por qué? Por esos dos pajaritos llamados Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. ¿Y desde dónde se organizó esa Revolución Liberal Restauradora? Desde Colombia, desde Cúcuta. ¿Y dónde empezó Cipriano Castro a hacer sus labores conspirativas? En el movimiento de Carlos Rangel Garbiras, liberal colombiano. ¿Cómo me vas a decir tú que Colombia no es Venezuela y que Venezuela no se parece a Colombia? Es una muestra de ignorancia de nuestra historia. Estos tipos estaban aliados a liberales colombianos. ¿Y qué estaba ocurriendo en Colombia? Estaba ocurriendo la guerra de los 1000 días, donde se estaban matando las milicias liberales y las milicias conservadoras por el poder. En 1902-1903, ¿qué ocurrió? Que Venezuela, que arrastraba una deuda externa desde la época de la independencia, hundidos en guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, las potencias europeas bloquearon los puertos y las costas venezolanas para obligar a Venezuela a que pagara y amenazaron con invadir. Al mismo tiempo, el proyecto del Canal de Panamá, que estaba en manos de Francia, pasa a estar en manos de los Estados Unidos, que compra las acciones de la empresa constructora del canal. ¿Y qué ocurre después? Que los Estados Unidos asusa a los panameños y Panamá rompe con Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia estaba hundida en las guerras civiles y a los Estados Unidos no le convenía tener el canal en manos de un país que estaba permanentemente en guerra. Surge el movimiento independiente panameño, lo apoya a los Estados Unidos y allí se perdió Panamá, como dicen los colombianos. Al mismo tiempo, Cipriano Castro, en ese mismo año 1903, derrota a la Revolución Libertadora que se le enfrentaba para sacarlo del poder. Luego sale él del poder. Y vamos entonces al periodo de 1903 a 1935. En 1908 llega Gómez al poder porque Cipriano Castro se va y el que va para Villa pierde su silla. ¿Y qué ocurrió en ese periodo hasta el año 35? Bueno, la dictadura de Castro y Gómez en Venezuela, la hegemonía conservadora en Colombia, que gobernaron prácticamente sin permitir a los liberales ni respirar, obviamente a sangre y fuego. Y eso da el inicio del proceso de violencia en Colombia, con alzamientos e invasiones contra Gómez que fueron todas sofocadas, pero siempre con Colombia como zona de aliviadero y de organización de actividades conspirativas contra el gobierno de Gómez. Eso siempre ocurrió. En el periodo del 36, donde empieza el periodo posterior a la muerte de Gómez, al año 52, ¿qué ocurre en los dos países? Se desata la violencia política, pero con todo. Se derroca Medina Angarita en el 45. Eligen a Gallegos y derrocan a Gallegos en el 48. Y en el mismo año 48 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y ocurre el famoso Bogotazo del año 48. En el año 50 otro magnicidio, esta vez en Venezuela, asesinan a Delgado Chalbó y empieza la usurpación de Pérez Jiménez y empieza la usurpación de Rojas Pinilla en Colombia, cuando Rojas Pinilla derroca a el presidente Laureano, se me olvida el apellido de Laureano, chico. No, Vallenilla no, y Márquez tampoco. En todo caso, Rojas Pinilla derroca al gobierno de la época y que para poner orden, ¿verdad? Pérez Jiménez se roba las elecciones, convierte a el gobierno militar en un gobierno personalista, Laureano Gómez.
Laureano Gómez era el presidente derrocado por Roa Pinilla en el mismo año 52. Debe decirse que ambas dictaduras fueron prácticamente pactadas con la sociedad y con los poderes económicos. Esa es una realidad. Debe decirse además que ya estábamos en la Guerra Fría. Por lo tanto, se beneficiaba a los Estados Unidos de este tipo de regímenes que fueron sus aliados. Eso no se puede dejar de lado. Lo que viene después, amiguitos, agua de borraja, aquí lo tenemos. En el año 57, entre el 57 y el 58, huyeron Rojas Pinilla y Pérez Jiménez, se fueron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los partidos políticos? Pactaron la democracia. Hubo el pacto de Sitges en Colombia, que fue en realidad en la ciudad de Sitges, en Cataluña, España. Y el pacto de Punto Fijo, que en realidad fue elaborado en Nueva York por Jovito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, que acordaban tanto el pacto de Sitges como el pacto de Punto Fijo. Alternabilidad democrática. Se pactó la alternabilidad democrática. ¿Se puede decir entonces que Colombia no es Venezuela, Venezuela no es Colombia? No, una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, amigos, cada quien que vea lo que quiera, pero los hechos están a la vista. Entre el año 1960 y el año 1999, ¿qué ocurrió? Las guerrillas comunistas se apoderan de buena parte del territorio colombiano. Pero el Estado venezolano, que también tuvo guerrillas, derrota a las guerrillas en su territorio. Ocurre la pacificación del 69, donde a la gran mayoría de las fuerzas guerrilleras de Venezuela se les permitió reincorporarse a la vida política. Empieza la gran ola migratoria colombiana a Venezuela. En los años 60, colombianos huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza que dejaba la guerra, de los desplazamientos, de los reclutamientos forzosos, de la violación de niñas, del reclutamiento de niños. Eso empezó en ese periodo. Empieza a reinar el narco. Finalmente, evidentemente esto es un sobrevuelo, fracasó el gran intento de pacificar a la guerrilla de la FARC, que fue la paz del Caguán, con la entrega del territorio del San Vicente del Caguán a la FARC, donde no mostraron ninguna voluntad de cambio, y se termina lanzando el Plan Colombia con apoyo de los Estados Unidos. Simultáneamente llega Chávez al poder. Entre el año 99 y el año 2021, ¿qué vivimos? La hegemonía del uribismo. Porque llega Uribe al poder, se queda Uribe 2 periodos en el poder, luego aupa a Juan Manuel Santos, que también se queda 2 periodos, y luego aupa a Duque. Si eso no se llama hegemonía, ¿cómo se llama? A que Santos le haya salido voltereta es otra cosa, pero la hegemonía del uribismo existía. Así, en Venezuela estaba la hegemonía chavista. Uribe combate a la guerrilla. La narcoguerrilla se muda de Colombia a Venezuela. La colaboración venezolana con las guerrillas colombianas se hace ostensible. La colaboración colombiana con movimientos antichavistas es una realidad. Se rompe de forma total las relaciones entre ambos países y la ola migratoria ahora va para el lado contrario, de Venezuela para Colombia. Y así llegamos al 2022. El chavismo arrasa, acaba con los movimientos opositores en Venezuela. El chavismo llega al poder en Colombia con la victoria de Petro y los grupos narcoguerrilleros colombianos operan en Venezuela en alianza con el chavismo. ¿Quieres más o está bien así? ¿Quieres más o está bien así? Que Colombia no es Venezuela, que Venezuela no es Colombia. Por favor. Por favor. Hay que ser serio en los análisis. Yo respeto la opinión de todo el mundo. Pero hay que estudiar, amigos. Hay que revisar la historia. Hay que leer. El que tenga dudas, vaya y lea. No repita. No caigan en el ensimismamiento, amigos colombianos, de repetir como un mantra: el colombiano es Venezuela. Porque Venezuela no era Cuba, decíamos nosotros. Pero en realidad, las diferencias entre el proceso político venezolano y el proceso histórico venezolano y el proceso histórico cubano eran amplias. Y aún así pasó lo que pasó. Entonces, decir como conjuro, Colombia no es Venezuela, ignorando los paralelismos históricos que hay, es ignorar la realidad. Era cuestión de tiempo que Colombia cayera bajo el chavismo cuando el chavismo hizo metástasis en Venezuela. Era cuestión de tiempo. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Simplemente es. ¿Quién caerá primero? No lo sé. Lo que sí seguro es una cosa. Ya Colombia sabe
Los colombianos saben para dónde va esto. No pueden decir que no se les dijo. Por lo tanto, tienen que prepararse. La resistencia es desde ya. Desde el día 1, como hicieron los peruanos. Desde el día 1. Desde el día 1. Y lo otro es algo muy importante que debemos saber, colombianos y venezolanos. De esto no salimos por separado, amigos. De esto no salimos solos por separado. No es que va a salir Venezuela y Colombia va a seguir. No es que Colombia va a salir. No. Es que o salimos juntos o nos hundimos para el carajo juntos, amigos míos. Eso es lo que hay. Sobre este tema y mucho más voy a hablar en el siguiente segmento con Nitu Pérez Osuna, que estuvo en Colombia viendo todo lo que ocurría. Vamos a hablar con Nitu en el siguiente segmento, porque lo que trae Nitu, bueno, porque haber visto las cosas en primera persona es mucho más importante que escuchar cuentos. Eso se trata de cuentos. No se trata de farandulería, ni estar repitiendo cosas, ni de viralizar contenido. Se trata de analizar y sentarse a pensar. Porque lo que nos toca es sentarnos a pensar. Si es que acaso tenemos cabeza para pensar. Hay gente que no tiene y se dedica al chisme y a la farándula. Pero de lo que se trata es de pensar. Vamos a pensar en dónde estamos metidos. Porque si no nos vamos a hundir. Y después no habrá llanto que valga, amigos míos. En el siguiente segmento, Martes con Nitu. Vámonos para allá. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia.